existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, la M530, creemos conveniente compartir con ustedes algunas ideas sobre el uso de la imaginación. Nosotros imaginamos un programa y después procedemos a hacerlo. Alguna vez hubo una proclama poética política en las calles de París que proponía la imaginación al poder. Eve Bonafini solía decir que bien pensado el asunto de la radio es algo que funciona en el teatro de la mente. Sacamos como conclusión, sí, vos que estás en tu casa escuchando la radio, vos que estás arriba del auto escuchando la radio, en tu oficina, o vos que estás escuchando la radio mañana o pasado, no importa, hay muchas formas de hacerlo hoy. ¿Qué tal si le agregás tu propia imaginación a aquello que la radio te provee? En la era del streaming, aquello que podés ver, que nunca es el todo, o en las maneras más tradicionales o alternativas de escuchar radio, que es tener el oído pendiente de una emisión. Si nosotros le agregáramos siempre nuestra propia imaginación, algo de nuestro propio territorio mental a la radio no sería otra cosa, no sería como una experiencia. Nosotros buscamos esas experiencias, ese mundo compartido. Creemos que la imaginación debería estar en el poder, pero eso pasa poco. Y sin embargo, imaginamos otras formas de poder mientras avanzamos con el inicio del programa. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buen lunes. Bueno, buen lunes para vos, Carlos. Para nosotros que traías el recuerdo de Eve, peleamos contra el Fondo Monetario Internacional desde que militamos en la política, porque allá estábamos por los 90 con la deuda odiosa, la misma miseria planificada, el mismo Martínez de Oz diciendo no le podemos dar mucha más información que lo que hemos conquistado acordar con el Fondo Monetario Internacional, y hoy ya está en el Ministerio de Economía y después en la Casa Rosada y después en Vaca Muerta y tal vez en el Kirchner, en el Centro Cultural Kirchner. Cristalina Georgieva, la primer responsable del board del Fondo Monetario Internacional, que tutela y tiene injerencia directa por ser Argentina el primer deudor de ese organismo multilateral de crédito. Y como te decía, desde que tenemos conciencia política, desde que podemos tener comprensión histórica, entendemos que esta es una batalla que Argentina vuelve a dar, sin embargo, no hizo la experiencia del aprendizaje, ¿no? Y entonces, hoy una compañera ponía en un tuit, vuela el pez y nada el pájaro y vuela el pez. Cristina está presa y Cristalina Georgieva del board del FMI está en la Casa Rosada, así que argentinos y argentinas, si no despabilaron al vecino o a la vecina, a la prima o a la tía, es hora de que vayan diciéndoles, ¿no?, de que se despabilen, porque ya no estamos para seguir pidiendo crédito, sino ya es saqueo y entrega total de nuestra soberanía, de lo poquito que nos queda, ¿no? Y también leía a otra compañera decir a los jóvenes del futuro, digo, más que el prójimo, lo que se va a llevar puesto son generaciones y generaciones de un país que se va a desintegrar, digamos. Cuando ganó Milei, tenía la sensación de que Palestina y es su genocidio, su barrido étnico, podía parecerse a nuestra periferia, a nuestra bicontinental, bioceánica, 200 años de patria y proyecto nacional, barridos también, si quisieran, por una estrategia de acreedores y deudores, porque si todo está al servicio de esa deuda odiosa, realmente no nos va a quedar derecho a la planificación, a la proyección, ya no tenemos derecho a elegir. También escuchaba a Aníbal Fernández decir que los que decimos Cristina Libre somos todos pelotudos. Un saludo al ministro de Seguridad del 1 de septiembre del 2022, cuando Argentina tuvo una ruptura del pacto social del pacto democrático e intentaron matar bajo su responsabilidad a la entonces vicepresidenta con un intento de femimagnicidio que tiene a los responsables materiales en prisión, pero no así investigado a los autores intelectuales. Así que de eso se trata, ¿no? De la gente que puede asumir responsabilidades y de las que no. Obviamente el Fondo Monetario Internacional violando su propio estatuto y
y haciéndonos pagar una deuda que es por encima de nuestras posibilidades y con los sobrecargos está violando su propio estatuto, pero también Macri y Milei y el mismísimo Caputo, Sturzenegger y Bullrich tampoco se hacen cargo de que eso que te aumenta la factura de gas a vos, Poli, o la carne, o el pulveriza el salario, o ajusta sobre los medicamentos de nuestros viejos, jubilados y jubiladas, es nada más ni nada menos que condicionamientos del mismísimo acreedor que está tutelando y teniendo injerencia sobre nuestra propia elección democrática. Y sin embargo, como siempre, con esta harina hay que hacer el pan. Con la harina de esta realidad tenemos que cocinar el pan de mañana. Mientras el señor que eventualmente está en la Casa Rosada, ganó un balotaje, sueña con estar un tiempo más, sueñan otros que él esté o no esté, pero el plan continúe, se dedicó el fin de semana a insultar. Insultó primero a un político en la Argentina al verlo pasar por un móvil de un programa de un amanuense suyo, insultó después de visitante en Brasil al presidente Lula y a la institución democrática brasileña. Eso ha traído consecuencias nefastas para la Argentina en el corto plazo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó hoy a las autoridades brasileñas que lo que dice Milei no es lo que piensan los argentinos, seguro de que si el presidente va, insulta, no solo a Milei, se lo toma como un insultador público, sino como una figura de la ultraderecha empoderándose en el mundo, lo que trae como consecuencia es la posibilidad de las rupturas de las relaciones bilaterales con nuestro principal socio comercial. Además, el país que integra con Argentina desde el principio de los retornos de la democracia, el Mercosur. O sea, el presidente en medio de este contexto no tiene mejor idea que echarle nafta a un incendio. Y la verdad es que da para pensar cualquier cosa, sobre todo sobre las instituciones de la Argentina y el modo en que debería velarse por la salud mental de aquel que está al frente de un poder como el Poder Ejecutivo y que por ende es la figura principal de la política de la Argentina. En derredor dicen, bueno, hay un equipo que contiene al presidente Milei, encabezado por su propia hermana, pero la verdad que la política de descalabros, no solo en el plano nacional y los planes en el plano nacional, sino en el plano internacional son muy variadas. Y después aquellos que, ofendidos como estamos con las campañas anti-argentinas, tenemos que defender la patria, nos encontramos con que el que primero tendría que defender la patria es ese señor que habita por un tiempo la Casa Rosada o la Residencia de Olivos. Nosotros, para empezar el programa, queremos retroceder en el tiempo y hablar de un patriota en serio, de alguien que pensó en la patria y en la patria grande, y que en una coordenada como la de estos días, el 26 y 27 de julio, estaba jugando el destino completo de su vida y de la patria que estaba detrás en un encuentro famoso. El 26 y 27 de julio de 1822, el que llamamos el padre de la patria, el general Don José de San Martín, se reunía con el libertador Simón Bolívar en Guayaquil, actual territorio de Ecuador. Pasaron cosas, y cosas que pesaron muchísimo en el futuro. ¿Fue un encuentro o un desencuentro? ¿Hubo un misterio o fue misteriosa la forma en que se contó? Como quiera que fuese, aquel San Martín que llegó a Guayaquil sin el apoyo de las autoridades políticas argentinas, ni de Chile, país que había liberado del yugo español, ni de Perú, país que había liberado del yugo español, se encontraba con Simón Bolívar, que venía siendo la causa de la revolución desde el norte de lo que hoy es Sudamérica. Van a tener una conversación o una discusión. Como quiera que fuese, lo que ocurrió es que San Martín empezó a pensar que estaba de más en estos territorios que había liberado y procedería luego a un viaje rumbo a Europa, donde finalmente se instalaría y moriría. Eran hombres muy poderosos en todos los sentidos y figuras centrales del proceso de liberación de medio continente. Las frases de San Martín sobre la causa, la patria, la revolución, se repiten con el paso del tiempo y suenan siempre como profecías de un futuro complejo. Fue sembrando en la ruta laureles. El historiador argentino Felipe Piña contando parte de la historia de aquella reunión crucial entre San Martín y Bolívar. ¿Qué pasó en serio? ¿Cuál fue la discusión?
famoso misterio de Guayaquil es el misterio de cómo lo han contado. Es un misterio cómo lo han contado porque, lógicamente, si yo me voy a entrevistar con el tipo más grosso de América, que es Bolívar en ese momento, ¿no? Que viene del Libertador del Norte, y llego a Guayaquil sin el apoyo de mi país, ni de Chile, ni de Perú. O sea, que fue lo que le pasó a San Martín, porque él quiere terminar la guerra en el Perú y manda 2 misiones, con todo lo que implicaba mandar 2 misiones en aquel momento, de Lima a Buenos Aires, ¿no? Su gente de confianza, Gutiérrez de la Fuente, el Paruicien, pidiendo ayuda militar, ayuda económica, prácticamente ni los reciben, los maltratan, los insultan en la legislatura bonaerense, se van sin nada. Y bueno, San Martín tiene que recurrir a Bolívar. Ahí es donde recurre a Bolívar, ante la negativa absoluta de su patria de acompañarlo, porque él pudiera haber terminado él la guerra y por lo tanto cubrirse de la gloria del fin de la campaña contra todo el Imperio Español en América. Tuvo un acto de deslealtad también Bolívar, hay que decirlo, sin quitarle mérito al gran libertador del norte, una acción fea que fue que habían elegido Guayaquil porque era zona neutral, no era ni de Perú ni de Colombia. Y cuando llega a San Martín, lamentablemente, Bolívar ya ocupa Guayaquil. Entonces ya San Martín no está en terreno neutral, está en el terreno de Bolívar. Y va a discutir a la casa de su anfitrión, digamos, ¿no? Que no es lo mismo que hablar en un territorio neutral. Y ahí ya hay un primer conflicto. A San Martín no le gusta nada eso. San Martín no es un ingenuo, es una buena persona, no tiene el ego que tiene el otro, pero tampoco es un ingenuo políticamente y se da cuenta de la movida que está haciendo Bolívar. Y además sabe que está en inferioridad de condiciones. Así que no hay ningún misterio. Cuando se estudia esta historia, cuando se estudia en serio, estamos compartiendo elementos de la historia completa. La idea de San Martín, ¿no? Aquel chico, hijo de un funcionario español que creció por decisión familiar en España, que se integró al ejército español, que fue un héroe del ejército español, que luego de los comentarios que le llegaron cruzando el océano sobre la Revolución de Mayo, decidió volver a este territorio, formar un ejército, disputarle poder al centralismo porteño, ubicándose en Mendoza, presionando para la declaración de la independencia, cruzando Chile en una hazaña militar sin antecedentes para ganar luego batallas y yendo después en barco a Perú para ganar otra vez la libertad del país, que debía ser saludado por un conjunto de líderes políticos como el héroe, era bastardeado por el poder político central porteño. Casi que lo corrían a un costado todo lo posible y él era consciente de eso. Y al mismo tiempo era consciente de que cargaba sobre sus hombros una responsabilidad. Después del encuentro de Simón Bolívar se sintió liberado de una parte de esa responsabilidad o actuó diciendo, bueno, estoy cansado de asuntos. Cuando se tomó el barco y se fue primero a Inglaterra, después radicación en Francia, los diarios de Buenos Aires lo acusaban de ladrón, de traidor, de que huía, de que se había quedado con plata ajena, y todos sabemos en realidad de qué se trataba desde entonces el ejercicio del poder a través de los medios de comunicación. Pacho O'Donnell, otro de los historiadores importantes del campo de lo nacional y popular, contando este asunto, las ideas más progresistas de San Martín, incluso las más federales o las más de patria grande, chocaban con el poder central unitario porteño. A veces cuando me pregunto, bueno, ¿cuál es el prócer más desconocido de nuestra historia? Yo suelo decir San Martín, lo cual no es una butad, sino que ¿qué sabemos de San Martín? Si le preguntamos a la gente qué sabe de San Martín. Sabe que ganó batallas, que cruzó los Andes, los nombres de algunos colaboradores, ¿no es cierto? Que se llamó Monteagudo, Las Heras, pero uno dice, bueno, espere un poco, ahora cuénteme qué pensaba San Martín. Por ejemplo, si él se tiene que ir en el 24 escapando de Rivadavia, amenazado de muerte, y no puede volver todo el resto de su vida, ¿por qué? O sea, explíqueme, alguna razón tiene que haber habido. O sea, la historia oficial argumenta que lo que quería era darle una educación europea a su hija, bueno, haber sido una estudiante bastante crónica, porque... Y bueno, no, San Martín tenía ideas que chocaban fuertemente con los gobernantes porteños. Él era una persona que tenía muy buen contacto con los caudillos federales. Y San Martín, además, ha desobedecido la orden de la logia de regresar a Buenos Aires con todo el ejército de los Andes para defenderlo del ataque de los caudillos. O sea, verdaderamente una orden disparatada, pero que, por ejemplo, Vicente Fitz López dice, San Martín se robó el ejército de los Andes, ¿no? Y a partir de ahí lo llaman un mercenario. O sea, San Martín era un hombre de ideas. Y eso es lo que la historia oficial no le gusta de San Martín.
Esas ideas eran las más progresistas de la época. Esas ideas eran las de un militar, muy premiado como militar, condecorado por el ejército español, cuyas hazañas militares se estudiaron y se siguen estudiando en las academias militares 2 siglos después de su accionar, que además, para la época, era un superhéroe. Un joven Carlos Marx, escribiendo para la Enciclopedia Británica, se dedicó a analizar las estrategias militares de San Martín, por darles un ejemplo. Cuando se inventó la fotografía, primero el daguerrotipo, y los primeros retratos fueron de personas muy importantes en la historia, el inventor de la fotografía lo buscó a San Martín y le sacó una foto al San Martín más veterano de todos. Es la imagen pública que se conoce de San Martín, seguro de que esa foto perpetuaría su nombre, además del retrato de San Martín en la historia. Ese exilio de San Martín, 2 años después de este encuentro en Guayaquil con Bolívar, fue el exilio de un héroe que además no quería manchar su espada, son afirmaciones textuales, su sable, ese sable de tanta discordia en la Argentina del futuro, con sangre de sus compatriotas. El punto de vista argentino sobre San Martín pone a Bolívar en un lugar de el orgulloso, el pretencioso, el soberbio. Y Bolívar era una personalidad compleja, un cuadro militar importante y un cuadro político extraordinario. Para el norte de Sudamérica, para Colombia, para Venezuela, Bolívar es una figura completamente indiscutible. Gabriel García Márquez le dedica una de sus novelas más interesantes. Y en la época en que Hugo Chávez gobernó Venezuela, él sentía la sombra pesada de Bolívar, así como en algún sentido Néstor Kirchner sintió la sombra pesada de San Martín, habían nacido el mismo día, sobre sus espaldas. Esto dijo un día Hugo Chávez citando a Bolívar sobre Estados Unidos. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. Si en aquel encuentro en Guayaquil Bolívar y San Martín se pelearon, discutieron o decidieron ir por caminos separados, ¿quiénes creen que festejaron? ¿Quiénes creen que festejaron? Y festejaron los realistas, festejaron los enemigos de la independencia. Cuando entre nosotros nos peleamos, nos devoran los de afuera. Las campañas de satanización de los liderazgos políticos tienen muchísimo que ver con eso. La historia no se resume en unos poquitos nombres, es mucho más grande. Entre los liberadores del continente, José Artigas, José Martí y tantos otros que a veces empalidecen entre los más grandes, y los soldados desconocidos, y las mujeres, las heroínas de los territorios y la patria. Cuando Simón Bolívar recitó de memoria un poema en una visita a lo que hoy es Bolivia, un país que lleva su nombre, Bolivia por Bolívar, y alguien lo elogió, él dijo: está bien que me elogien, pero la verdad es que este país debería llamarse Juana Zurduy, en homenaje a una luchadora local. El grupo uruguayo Los Olimareños, cantando la otra mitad de esta historia, la mitad del punto de vista bolivariano sobre el encuentro de Guayaquil.
tiempo la historia. Espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tenía razón. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:29, ahora somos un montón en el programa, en la coordinación y producción general el señor Rodrigo Lamardo, en la producción Luciano Murat, ahora en un ratito en el móvil en las calles de la ciudad Martín Suárez, en la operación de sonido Carlos Di Mare, en la operación de video Vicente Castro, el trabajo en las redes sociales, tan importante en los medios de comunicación en esta era, lo llevan adelante Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua. En este horario estamos en el WhatsApp de la radio, si quieren ustedes comunicarse, es el 11 32 000 530, nos encuentran en Facebook, en Twitter o X, en Instagram, y está el canal de la radio en YouTube, nos están viendo aquellos que participan del streaming a través de esa plataforma. Más adelante en el programa vamos a hablar con Alain Vigneault, que anuncia su gira por el Río de la Plata desde el 5 de agosto al 7 de septiembre de este año. Es un clown esencial, todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios y solo Dios quiso ser niño. Es una frase de Leonardo Boff. Alain Vigneault es un clown muy reconocido, nació en Francia en el año 59 y marcado por una trágica infancia que lo empujó tempranamente a buscar su verdadera vocación y transformó su vida en un recorrido de resiliencia. Se dedicó de 10 años de su vida en ser pastor de ovejas en las montañas del sur de Francia. Posteriormente se instaló en España, donde creó la compañía de teatro La Extravagante, y sus espectáculos, que siempre unieron el humor y la sensibilidad para celebrar la tragicomedia humana, fueron alabados en numerosos festivales de teatro en España, Venezuela, México, y paralelamente de su carrera de clown profesional realizó con la ONG Payasos Sin Fronteras actuaciones en países como Guatemala, Namibia, Nicaragua, El Salvador e Indonesia. Tiene una gran trayectoria y un gran recorrido, además de autor, de terapeuta y docente. Alain Vigneault realiza sus talleres de clown esencial con un enfoque bastante ayornado del clown, el trabajo artístico y el desarrollo del potencial humano, así que es por primera vez que se presenta en esta gira por Brasilia, Montevideo y Buenos Aires. Recomendamos a este clown porque, es una gran metáfora de la época también, el clown, ¿no? Sin lugar a dudas. De vuelta a la cita de Leonardo Boff, el teólogo brasileño que preside la gira de Alain Vigneault por Latinoamérica. Exactamente, es el teólogo Leonardo Boff, es muy interesante y dice: todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, solo Dios quiso ser niño. Hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Le debo algo a Leonardo Boff. Leonardo Boff es una figura central de la teología de la liberación en América Latina. En su momento, por plantear en público ideas que no tenían que ver con el modo en que la Iglesia se concebía entonces, fue llamado por la Santísima Inquisición, que sigue funcionando. El encargado de la Santísima Inquisición era el que luego fue el Papa Benedicto, el Papa alemán, el previo a nuestro Papa, a Francisco. Tan distinto, ¿no? A nuestro Papa Francisco. Y eso que tuvimos un Papa argentino. Al Papa neonazi, ¿no? Al Papa alemán, ahí puesto en la moderna crucifixión de los propios que no piensan igual, Leonardo Boff le dijo: mire, yo pienso esto y esto lo piensan muchos otros sacerdotes, entonces lo voy a tener que castigar. La Santa Inquisición castigó al brasileño Leonardo Boff con un voto de silencio a cumplir en un ministerio, en un monasterio en Corea del Sur, que duró como 20 años. Y el padre Leonardo Boff, el sacerdote Leonardo Boff, el obispo Leonardo Boff, aceptó y se fue 20 años a quedarse callado en Corea. Después salió
y ya no se quedó callado más. Cuando el Papa Francisco asumió, nosotros teníamos dudas por la actividad de Jorge Bergoglio en la política argentina respecto a qué iba a hacer en la Iglesia, y Leonardo Boff, recuerdo, Rodrigo Lamardo era el productor de ese programa, Voces del Sur, le llamamos y Boff nos atendió. ¡Ay, qué bueno! Y dijo tantas cosas buenas sobre Francisco. Bueno. Dijo, yo pongo mis manos en el fuego. La teología de la liberación tiene por fin un Papa, que terminamos confiando en que él sabía mucho más que cualquiera de nosotros sobre Bergoglio y sobre qué haría Bergoglio como Francisco, y eso finalmente terminó ocurriendo en público y en vivo. Así que cuando alguien cita a Leonardo Boff, sabe que está citando a una figura central del entendimiento de la relación entre la política concebida como tal y la religión en América Latina. Nos vamos a la primera tanda del programa para volver recargados. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Estas vacaciones de invierno viví la magia del teatro en familia. En Teatro El Popular te esperan espectáculos y talleres para chicos y adolescentes. Todas las actividades son a la gorra. Disfruta de obras como Sinfonía del Agua y talleres de clown o murga. Teatro El Popular, Chile 2080. Tu teatro, tu refugio. Reserva tu lugar en alternativa.com. En una era en que la resistencia resulta una obligación moral, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional, con sorpresas y grandes invitados. Domingo 2 de agosto a las 20, en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas por Passline. Auspicia AM530. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio.
No va a ser la primera vez que toque en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, lo ha hecho más de una vez y ha vivido en esta ciudad. Pero el sábado que viene, el sábado 2 de agosto, en Bebop, en el barrio de Palermo, la escena de jazz de la Argentina debería disfrutar del concierto que Ara Tocatlián Jr., Arita para los amigos, hará al frente de un cuarteto de jazz con obras de su propio repertorio. Para quien recuerde el nombre, Ara Tocatlián, su papá, que tiene 75 años, fue el famoso integrante del grupo Arcoiris, radicado desde los años 70 en Estados Unidos. Hace 21 años, en California, nació Arita, hijo de Ara Tocatlián, nacido en Egipto en una familia armenia, radicado en Buenos Aires y trasplantado luego a Estados Unidos, y de una mamá mexicana. Arita, gracias por venir a la radio. Muchas gracias por traerme acá, estoy muy feliz de estar acá. Hispanoparlante desde la cuna. Desde la cuna, desde muy chico. Estadounidense hispanoparlante. Sí. Estadounidense, argentino, mexicano, armenio. Pero una mezcla qué enorme. mezcolanza, ¿no? A la hora del Campeonato Mundial, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, en que Argentina jugó la final con España, ¿de qué equipo fuiste hincha? Argentina. ¿Por qué? Porque culturalmente estoy muy conectado acá. Muy conectado acá, porque mi papá, por más que nació en Egipto, mamó la cultura argentina. Durante toda su vida estuvo en Argentina y bueno, entonces esa argentinidad me la transmitió cuando me criaron mis padres, ¿viste? El lado argentino siempre fue más fuerte porque incluso venía acá de viaje a Buenos Aires desde los 2 años que vengo acá. Vos vivís en las montañas en California, sí, ¿no? En las montañas de San Bernardino. En una elección de tu padre en su momento, ¿no? En su momento, sí, hace 40 años. Más de 40 años, ¿no? Sí. Pienso yo. Y esa educación que te traía cada tanto a Buenos Aires, esta ciudad que amás, que conocés, sí, que disfrutás, ¿qué nostalgias te producen viviendo en Estados Unidos, donde trabajás y sos una figura de la escena del jazz? Y estando acá, la nostalgia que siento allá de Estados Unidos es más relacionada quizás al trabajo o al estudio, pero realmente la nostalgia la siento cuando estoy allá y pienso en acá. ¿Y qué es nostalgia de alfajores, de dulce de leche? Todo. De del fútbol, de los amigos, de los asados, de las salidas tardes. ¿Viste? El otro día me estuve charlando con unos amigos hasta las 7 de la mañana. ¿En dónde? En la casa de un amigo. ¿Y eso no pasa en Estados Unidos? Eso no pasa en Estados Unidos. Eso no pasa. O sea, tenés que estar muy cercano a alguien, ¿viste? Para que suceda y no es muy la cultura porque tampoco hay una ciudad, no hay una metro. Claro. Es más, ¿viste? Los Ángeles es una colección de suburbios que tienen sus centros comerciales más que urbanos, así para estar, ¿viste? Y se pone más difícil encontrarse si no tenés autos o si hay que recorrer una distancia más grande entre pueblo y pueblo, y se pone un poco más difícil. Igual hay vida nocturna en Los Ángeles y vida así tipo de jazz y todo, bueno, eso es más fuerte, pero la onda de salir a juntarse, comerse una pizza, ir a tomar un helado, tomar la merienda con alguien, ¿viste? Eso no sucede. Eso no sucede y es central también en la empatía con el resto, ¿no? Claro. Vos, para estudiar o para trabajar, tenés que hacer un recorrido cada vez que salís de tu casa. Y sí, más o menos. ¿Cuántos kilómetros son? Y kilómetros diría... O millas, ponele. Millas, te voy a tirar millas, son 30 millas que diría que son más o menos que 50 kilómetros. O sea, tenés que andar en auto sí, 1 hora más o menos. Una hora para ir rumbo al encuentro de los otros. Claro. Pero a su vez es la elección de una vida apartada del mundanal ruido, ¿no? Para un músico eso no debe ser menor también. Tampoco, para nada, porque uno saca inspiración del silencio un poco. La inspiración del silencio, ¿no? Sí. Suena a John Coltrane eso, ¿no? Sí, un poco. Y tiene mucho esa cosa también. Bueno, vivo en una zona natural. Como está en el flyer de Bebop, que estoy si algunos lo ven, ¿viste? Estoy tocando atrás de un bosque. O enfrente de un bosque, mejor dicho, y bueno, el bosque para mí representa toda esa tranquilidad, toda esa creatividad, toda esa paz que necesitas para después, ¿viste? Desenvolverte en la ciudad, desenvolverte en tu música, estar centrado sabiendo de que, bueno, uno está tranquilo en esta zona y o sea, es algo que es único, vivir ahí.
Tenés relación además con los ancestros de ese territorio, con los pueblos originarios que vivieron allí. Bueno, genéticamente he descubierto que tengo genética de indígena de California. No sé de qué parte de California. No sabría decirte si tengo ancestría con la zona esa de la montaña, pero sí tengo mucho de indígena por el lado de mi mamá. En la sangre de tu madre, pueblos originarios del norte de América, en la sangre de tu padre, armenios. Sí. Y egipcios. Sí, exacto. Es una combinación de elementos fortísima. ¿Crees que eso late en tu sonido? Seguro. Bueno, está eso, está también la realidad que uno es una construcción de emociones en base a lo que uno vivió, de que otra gente vivió. Yo creo mucho en la conciencia colectiva de una raza también, ¿viste? Siento muchas veces que por ser armenio tenemos esa cosa de tener un poco de cautela con ciertas cosas y estamos siempre, ¿viste? Viendo un escapes, pueblo ¿viste? perseguido y una diáspora que, por ejemplo, trajo a tus abuelos, Sí. a tus abuelos tocatrián, a vivir a un país desconocido, a una ciudad Claro. desconocida. ¿Podemos pasar todo esto que hablamos por la experiencia de escucharte tocar acá en vivo? Seguro. ¿Con qué saxo vas a tocar? Voy a tocar con el alto, va a ser el saxo Selmer Mark VI, con el que he estado tocando ya hace varios años, y voy a tocar, no sé, una improvisación. Bien, ¿en base a qué vas a improvisar? ¿Querés que te dé un estímulo? Déjame ver, en base a... ¿Estás en la radio de Madres de Plaza de Mayo? ¿Estás en la zona de Congreso? Claro, en base a un recuerdo. Si uno lo piensa un poco, en el léxico argentino sos un pibe de 21 años. Sí, más o menos. Un pibe de 21 años, Con pero... talento desbordante, ¿no? Claro, cuánto laburo, porque además tu sonido no es el de un pibe de 21 años. Trato de que no. Viví cosas que mucha gente diría que son difíciles, o bueno, uno se mete en el mundo. Yo diría de que mucha gente vive cosas que les costó superar, y cuando uno lo supera, madurás o lo pensás de una manera. Y yo tengo esa cosa que me gusta pensar de forma tranquila en ciertas cosas, ¿viste? Ciertas ideas, ciertas situaciones que uno vive, y bueno, madurás. Y uno tiene que aprender de eso. La vida es una colección continua de experiencias, de golpes fuertes que te das, y bueno,
cada tormenta, si lo superas, vas a ir madurando más. Hasta acá en la escena de la música argentina sos el hijo de Arato Catrián. Sí. En Estados Unidos tu papá es el padre de Arato Catrián Jr., más o menos así. Al menos la revista Downbeat escribe sobre vos y no sobre tu papá. Claro, bueno, yo diría que mi papá tuvo su vigencia en la escena de jazz en Los Ángeles por muchos años, tocaba en clubes muy conocidos de la escena, nada más que esos clubes se fueron yendo de a poco al vacío porque ya no tenían plata para poder. Pero hubo una época que Los Ángeles estaba lleno de clubes de jazz. Él tocó con Herbie Hancock, con Harry Belafonte, con los músicos de Frank Zappa, y con Milcho Leviev, pianista búlgaro, increíble. Él tiene muchas historias de él tocando en Estados Unidos y mucha gente lo conoce por ahí. Pasa que, hoy en día el jazz es muy cíclico, ¿viste? Si no existe un impacto así fuerte, lo generacional va cambiando, ¿viste? Y tu nombre se va quizás a veces olvidando. En la visita anterior a Buenos Aires vos participaste de los conciertos en que tu papá tocó una parte del repertorio del grupo Arco Iris, claro. ¿no? Te vimos ahí con tu papá Sí. tocando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás sobre la música Arco Iris? Que es una música de un pretérito importante. Fantástica. Del rock en la Argentina o del rock y sus alrededores. Cuando vos escuchás y te relacionás con eso, ¿qué percibís? Y yo siento muchas veces el honor de poder haber tocado con Arco Iris. Es un gusto poder tocar con mi viejo. Él tiene mucha experiencia y sabe muchas cosas y es muy abierto a tomar distintos caminos. Incluso me permitió meter temas propios míos, que yo cantaba, tocaba el piano y agregaba mi lado del grupo, y eso es lo que creo que caracteriza a Arco Iris mucho. El concepto de permitir que cada uno tenga su dirección artística y que lo pueda desplegar en el grupo. Bárbaro, estás hablando de las formaciones sucesivas de Arcoiris, Sí. el nombre que tiene tu padre, ¿no? Sí. Que es el dueño del nombre Arcoiris. Con respecto a los temas del pasado, cuando Gustavo Santaolalla era parte del grupo, los éxitos de Arcoiris como Mañana Campestre, Sí. etcétera, ¿cómo percibís vos desde la distancia esa música? De la distancia esa música me parece muy especial también. A mí me gusta tanto Arco Iris viejo como el nuevo. Mi papá diría otra cosa quizás, o tendría sus opiniones, pero como yo no los viví, yo te voy a dar lo que yo siento cuando escucho la música. Es bárbaro. Hay temas de Gustavo que son increíbles, que yo los admiro mucho lo que hicieron, además, ¿viste? El contexto es muy importante también porque esa época era muy complicado. En una dictadura militar en general. Sí, también... La dictadura que los arrojó a los dos fuera de la Argentina. Sí, mi viejo me contaba historias de tener que escaparse, ¿viste? De que cada portero lo paraban ahí en la calle. La policía en la calle por el aspecto, ¿no? Y pelo largo, barba, sos músico, tenés ropa medio holgada y te agarraron. Y en la Argentina eso era destino de comisaría, ¿no? Sí. Es una era horrible que por suerte ya pasó en algunos aspectos y en otros aspectos no pasó. Viste que el argentino promedio o el ciudadano del mundo promedio, cuando se relaciona con Estados Unidos, cree que todos son iguales en Estados Unidos. Sí. Hay una fobia contra los estadounidenses que es completamente irracional, como si todos tuvieran la idea de que Trump tiene que ser el presidente. Cuando nos espejamos y vemos que juzgan a Argentina a la distancia por la presencia de Milei, también nos encrespamos un poco. Sí. Todo principio fascista es no incorporar los matices, creer que todo es igual, que todos los afrodescendientes, que todos los armenios, que todos los argentinos, que todos los tucumanos o que todos los estadounidenses son iguales. Sí. Hay muchos Estados Unidos en Estados Unidos. Y sí. Y en especial en estas épocas cuando, mi país está transitando una época distinta a la que tuvo que transitar en otros años, ¿viste? Nunca hemos tenido un caso así cuando hay protestas y mueren gente inocente. Cuando dijiste mi país, dijiste Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Y duele saber que muere gente, ¿viste? Protestando, queriendo, ¿viste? Desarrollar su pensamiento y expresarse como quieren, ¿viste? Como lo que pasó en Minnesota, que fue la verdad, hasta el día de hoy, ¿viste? Me sigue doliendo mucho lo que pasó ahí. Y murió gente inocente ahí, asesinada por ICE, ¿viste? Y eso no se olvida, ¿viste? Porque eso... No me gusta hablar de política, pero cuando muere gente, ¿viste? Va más allá de eso. Va más allá de la política cuando tenés que asesinar a gente, ¿viste? Por una causa, ya va más allá de eso. De la política partidaria, digamos. ¿No te gusta Sí. hablar de la política partidaria? No. Porque como artista
y eso está explícito también en tu repertorio, en los temas Claro. que elegís, en el género que tocas, digamos, todo arte cumple un papel político, ¿no? Todo arte cumple un papel político si le querés dar esa mirada. Yo creo que en muchos sentidos el arte es una expresión de la humanidad. Y la humanidad acá es el lado gris. Yo trato de decir que no hay blancos y negros en el mundo. O sea, blanco y negro para mí no existe. Estamos en un mundo muy polar, muy dual. Hay dos cosas de todo, o Pepsi o Coca-Cola, o McDonald's o Burger King, izquierdista o derechista. Y estoy queriendo decir, lo que quiero decir con todas estas cosas es que hay un lado gris en todo esto. De la humanidad, lo que percibimos, lo que amamos a cada uno, lo que distingue la humanidad de uno, es lo que se trata de expresar en el arte. Es lo que queremos sacar de acá. Es el escape del mundo material como lo vemos, como hemos estado criados en eso. Y la humanidad es lo que defiendo cuando hago estos temas. Sin lugar a dudas, tendríamos que prestarle atención en la vida muchísimo más a lo gris que los blancos y los negros, que los conocemos de memoria. Lo tuyo, tu fuerte es la inspiración para improvisar. Diría que la inspiración también para componer, porque siento que en todos estos casos yo necesito componer un tema, sacar un tema, y me siento al piano y lo compongo, ¿viste? Siento, ¿viste? Una emoción y digo, bueno, vamos a crear algo. Y eso pasa por diferentes etapas. Yo tengo inspiración en muchos artistas de jazz y de rock. Por ejemplo, saxofonista Emmanuel Wilkins es un saxofonista increíble que ha estado saliendo está muy de moda ahora, y con razón, porque es un tipo que está cambiando mucho la percepción del saxo. Y sus composiciones son muy en base a modalidad, tranquilidad, ¿viste? Tener un approach más a pocos acordes, pero mucha improvisación en base a esos acordes, improvisación tipo coltraneana, aplicado al saxo alto, que es algo que empezó Kenny Garrett y lo está continuando él de forma increíble. Es bueno saberlo. ¿Querés que te pida yo que improvise sobre algo? Dale. Ahora, en tu saxo. Sí. Invierno. Invierno en Buenos Aires. Uh-huh. Ok.
momento ahí en que pareció que desembarcarías en el tango, pero hasta ahí llegaste, ¿no? Un tango caótico, diría, porque trato de... Un poco de caos es Buenos Aires en invierno, porque la gente está apurada, pero hay frío. Es verdad, es un poco de caos la ciudad de Buenos Aires y es un poco de caos la Argentina hoy. ¿Viste el partido Argentina-Inglaterra en el Mundial? Lo viví, diría. ¿Lo viviste? Lo viví. Lo disfruté como un argentino más. Y debe ser uno de los partidos más extraordinarios de la historia, ¿no? Sí. Y ahora está la moda, todo el mundo quiere esa camiseta, se quiere poner el parche de la bandera de las Malvinas, ¿viste? Está muy de moda esa cosa hoy en día. El trapo, ¿no? El trapo, el famoso trapo. Te voy a hacer una pregunta más incorrecta. ¿Y Argentina-Egipto? Y yo le fui a Argentina. ¿Y tu papá, Ara Tocatlián, que es egipcio? No lo vi gritar un gol más fuerte que el 2-2. Que el 2-2. O sea que podríamos sacar como conclusión que más allá de las sangres que nos laten de los ancestros, también somos nuestras elecciones al respecto a esto, ¿no? Obvio, somos nuestra cultura. Conozco mucha gente que nació en diferentes partes del mundo, pero deciden hinchar por otro equipo. Y lo que creo que muchas veces pasa es esa cosa: el argentino nace donde quiere. Sí, un argentino nace donde quiere. Un argentino nace donde quiere, ¿viste? Es medio... Yo vine al colegio acá, estudié mucho tiempo acá, estuve, ¿viste?, expuesto a la cultura desde primera persona, ¿viste? No es que he estado allá y leo el diario y ahí me baso. Viví acá, vine acá y estuve mucho tiempo acá. O sea, entre todos los viajes que hice, estuve un total de tiempo en Argentina, neta, 4 años, probablemente 5 años. ¿Y sentiste alguna vez una discriminación diciendo este pibe estadounidense, este mexicanito que viene acá por el acento, por la forma? Puede ser, a veces. En la escuela pasa mucho que aquellos que vienen de otros países son discriminados. Y nos tocaba mucho teníamos un brasilero en nuestra aula y sentía también, había una cosa, ¿viste?, donde medio, no lo marginaban, pero te das cuenta de que era extranjero y querían hacerte creer que eras extranjero, ¿viste? Cuando en realidad uno es extranjero en pocos lugares del mundo, si uno sabe leer la realidad que tiene al costado, ¿no? Sí. Arita o Ara Tocatlián Jr., ¿te parece que sortimos unas entradas para el concierto del domingo en Bebop? El domingo 2 de agosto, este domingo que viene, Ara Tocatlián se presenta, Ara Tocatlián Jr., en cuarteto con su propio repertorio en Bebop, que es uno de los clubes más lindos de jazz de la ciudad de Buenos Aires, si no el más lindo. Solo ir a Bebop en Palermo Viejo es una experiencia, pero si nos vamos a encontrar con esta música, es 2 experiencias. ¿Te parece que sorteemos 3 pares de entradas? Dale. Tenés que tener libre a la noche del domingo y tener el oído predispuesto a escuchar lo que sería la representación vanguardística de una de las formas del jazz. ¿Eso es lo que haces? ¿Tocas una vanguardia del siglo XXI? Sí, diría que sí. Música de ahora, tratar de por lo menos hacer lo más ahora posible, lo más yo posible, lo más auténtico, lo más en base a mis inspiraciones posible, y con un cuarteto hecho por músicos locales que va a traer también, ellos van a traer su furia, sus cosas, sus ambiciones, ¿viste?, sus experiencias al escenario. En California tocas con un quinteto, al frente de tu propio quinteto. Sí, claro. Y también tocas en una big band, tocas en una banda grande. Sí. Y te ganaste un montón de premios. Sí. Y ya no sos el niño prodigio, sino un músico joven de una escena estable. Por ahora, quiero seguir siéndolo, sí. Es bueno haberte escuchado y que hayas venido a la radio. Por supuesto. Que sea un buen concierto el de este domingo. Absolutamente. ¿Por cuánto tiempo se quedan los Tocatlián en Buenos Aires? Hasta más o menos 18-19 de agosto. ¿Y después empezás a extrañar? Después a extrañar, sí. Ara Tocatlián Jr. pasó por nosotros.
¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que
no puedo. 15 y 12, gracias a todos los oyentes que están participando del sorteo de entradas para ir a ver a Ara Toclatian Jr. el domingo en Bebop en el barrio de Palermo Viejo. Hola Poli, dice Víctor de Isidro Casanova. Con esa juventud, qué personaje. Me gustaría poder asistir al show en Bebop. Estás dentro del sorteo. Son un montón de oyentes y oyentas las involucradas en eso. Un poco más adelante en el programa les vamos a decir quiénes ganaron las entradas. Nosotros aquí en la radio tomamos café Bantú. El aroma y sabor único de un café de radio. Disfrútalo en donde quieras, fuera de la radio, en tu casa, y si tenés una oficina o querés máquinas expendedoras, las de Café Bantú son de última generación. ¿Querés información al respecto? www.cafebantú.com.ar o la página de Instagram, que es @cafébantú. Por otra parte, ya que están entusiasmados con el sorteo de entradas, entusiasmados y entusiasmadas, vamos a sortear 2 pares de entradas, 4 en total, para otro espectáculo del domingo 2 de agosto. El domingo 2 de agosto nosotros tenemos Resistencia Tanguera, por otra parte, en La Carbonera. Vamos a sortear, aparte de Resistencia Tanguera, 2 pares de entradas para Humor Bobo de Ana María Bobo, un espectáculo de alta comicidad, el 2 de agosto a las 18 en el Teatro Astros, que queda en Corrientes 746 en Buenos Aires. Son muy buenos los espectáculos de Ana María Bobo, una narradora oral que llega al teatro con una parafernalia de cosas para hacerte sentir que lo que estás contando, lo que ella está contando, es parte de tu vida, parte de ser parte de su vida. Pero ya que estamos, vamos al 2 de agosto en La Carbonera. Ese es este domingo, Progresamos en nuestra idea de la resistencia tanguera mientras progresa la idea del presidente Javier Milei de entregar una parte de la Argentina. ¿Vos de qué lado estás? Si esta es la perspectiva. Claro que hay matices, pero entre la patria vendida y la patria no se vende hay un abismo. Así que contando historias que tienen que ver con las raíces nacionales, con la música popular de estos territorios, tan apaleada a veces por las invasiones bárbaras, es que nos pasamos este año en La Carbonera, una vez por mes, citándolos, a compartir un espectáculo cambiante, que presenta cantores y cantoras importantes de nuestra escena para acompañarnos en el recorrido. Este domingo 2 de agosto estarán con nosotros Roberto de Carré, gran voz desde hace 20 años, cuando tenía 17, de una orquesta de las que homenajean el repertorio de Pugliese, la Orquesta Color Tango. Hará unos tangos de compromiso social, de los fuertes del repertorio. Y después estará en el espectáculo Carolina Minella, una gran voz del tango del siglo XXI, la pupila de Amelita Baltar, dice el ambiente. Así que las entradas que se venden por Passline son muy baratas y están a disposición. El espectáculo este domingo 2 de agosto comienza a las 20 puntual. De tal manera que cuando sean las 10 de la noche estaremos concluyendo y ustedes seguramente, gracias a todos los que nos apoyan al respecto, se habrán dado una panzada de sentidos en medio de la noche profunda, allí en el barrio de San Telmo. Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni. Y a las 15:16, ¿qué sigue en el programa, Marina? Habíamos comentado que íbamos a hablar con Alain Vigneault, que es un clown de trayectoria muy reconocida y que viene por primera vez a hacer una gira por Brasilia, Montevideo y Buenos Aires, después de haber integrado Payasos Sin Fronteras y de haber trabajado 10 años como pastor de ovejas. Y Alain Vigneault es además francés. Le damos la bienvenida a la M530 Somos Radio, la radio de madres. Hola Alain Vigneault, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, felicitaciones por venirte a esta parte de Latinoamérica, porque además nosotros vamos a tener el placer de ver este clown esencial, ¿no? Que es tan importante para nosotros poder apreciar el arte clownesco, que viene un poco en esta época a traer otras perspectivas de interpretación, ¿no? ¿Cómo es el clown Sí, de...? hay muchas maneras de hacer clown, hay muchas visiones distintas. El clown es un arte muy profundo, muy ancho. Yo traigo mi manera de trabajar, que es una manera que ya llevo muchos años con ella, y vengo preparado. Ahora mismo estoy en Suiza trabajando con unos grupos también, y nada, cuando baje de las montañas de Suiza, pues ya me iré para vuestras tierras. Nos gustaría verte. ¿Estás en Zoom? ¿Podrías prender la cámara, por favor, Allen? Ah, sí. Así A te ver, vemos, vamos a ver. ya que estás en Suiza. Ahí Aquí. estás. Hola, qué gusto saludarte. Ahora te vemos Hola. porque tenemos radio, pero también tenemos stream y te estamos viendo ok, ahora. Perfecto. Eh, Muy bien. En tu biografía como docente, autor, artista, también cuenta que estuviste 10 años siendo pastor de ovejas y que tuviste una infancia donde tuviste cierta tragedia que te hizo ser muy resiliente, y Clown Esencial viene como con una frase de Leonardo Boff que dice: solo Dios quiso ser niño. ¿Hay en tu clown algo de la preservación de ese niño que fuiste? Bueno, todo lo que cuentas es cierto. Hay algo de este niño, sí, hay algo de este niño, pero que se pone al servicio del adulto. A ver, somos adultos, somos adultas, ya es tarde para ser niños, pero nuestro trabajo en Clown Esencial es de alguna forma volver a la infancia para sumergirnos en esas cualidades que son propias de la infancia, como la espontaneidad, la creatividad, la capacidad de asombrarse, la espontaneidad, la vitalidad del cuerpo, la amorosidad también, y poner esas cualidades al servicio de la psique adulta, porque somos adultos. Entonces, en clown sí está presente el niño o la niña, pero hay que marcar bien en qué sentido, porque si no nos podríamos infantilizar, y Ajá. eso no es el trabajo. No, el trabajo, claro, es tener la inocencia de poder prestarse a lo lúdico, ¿no? Al juego, de hacerlo en Sí. serio. Al juego, al placer, a la comunicación. Yo creo que esencialmente a la creatividad, a la espontaneidad y a la comunicación con el mundo, porque el clown es un personaje que vive de la comunicación y que vive del contacto con su público. Qué lindo. ¿Y por qué venís por primera vez a Brasilia, Montevideo y Argentina con Clown Esencial? Bueno, después de a haber... Brasil ya estuve otras veces en Brasil, ya di varios talleres en Brasil, solo que ahora hacía años que no volvía a Brasil porque la verdad tengo muchos compromisos y no alcanzo a llegar a todos los sitios donde me invitan. Donde no estuve nunca es en Uruguay, así que va a ser un placer estar. Y en Argentina estuve en el 2024, invitado por la Feria del Libro, y di también un taller. O sea, me invitan muchos países, pero no me alcanza la vida, no. Hay 12 meses en el año y 4 semanas en cada mes, no hay más. Entonces, bueno, voy, ahora mismo te digo, estoy en Suiza, bajaré de las montañas, coger un avión, ir a Argentina, o sea, así va la vida del artista. Bueno, qué lindo poder que la vida entre en una maleta y pueda uno con un espectáculo recorrer el mundo así. La gira por el Río de la Plata es del 5 de agosto al 7 de septiembre de este corriente año. También me imagino que además de presentarte este jueves 6 de agosto en Jenny, en Triunvirato 433, también el domingo 9 en la Alianza Francesa, y el domingo 30 de agosto en el Chacarera Teatre también das una charla además, ¿no? O sea, sí, vengo a dar varias charlas y a dar varios talleres que ya están todos llenos. Presentar un documental también que se hizo sobre mi vida, que se llama Brenda Moore, que vamos a proyectar en varias salas, y dar charlas, sí, a eso vengo. La verdad es que no vengo a presentarme como payaso yo, porque
aunque yo fui payaso profesional durante 25 años, ahora ya dejé de actuar y me dedico a la enseñanza, a la transmisión de conocimiento, a acompañar a otras personas en sus procesos artísticos y también terapéuticos. Entonces, cuando dice presentar, vengo a presentar charlas y a dar talleres. Presentar charlas y dar talleres porque en esa docencia, en esa transmisión y divulgación de esos 25 años en los que fuiste payaso, encontraste algo clave, ¿no? También en la ONG de que participaste de Payasos Sin Fronteras. ¿Qué fue? ¿Qué tiene el payaso que puede ser sanador o que puede ser terapéutico o que puede dar vuelta a un trauma, a una situación trágica y volverla comedia o que sea algo bueno? Lo que tiene el payaso no es el humor, es el corazón. El humor viene como una visión del corazón, pero lo que tiene el payaso es el corazón, la limpieza del alma, la generosidad, la transparencia, la bondad. Yo digo que no sé quien esté enfadado con el mundo no puede ser payaso, imposible. Hay que tener una cierta bondad, una cierta mirada amorosa hacia los congéneres, es decir, considerar los seres humanos en su belleza también, en su torpeza. Eso es lo que tiene el clown, ¿no? El humor es algo añadido. Para mí lo que tiene el clown es la poesía de la visión, poder mirar los asuntos de nuestras vidas, que son tragicomedias, y ponerlas al mismo nivel, como si una cosa no fuese mejor que la otra o otra no fuese peor. Eso es lo que tiene el clown. El clown tiene un lenguaje universal porque tiene el lenguaje del corazón. En esa autenticidad que escucho cuando contás, Alain Vigneault, es algo de que te quería comentar, que nosotros tenemos un presidente ahora al que muchos peyorativamente llaman payaso. Se acaba de insultar con el presidente de Brasil. En Brasil le dicen payaso. Acá una artista muy reconocida y querida por su pueblo le hizo una canción que se llama Payaso. Y hay algo del payaso auténtico, que es eso, ¿no? De que vos hablas del corazón, que habla como de un sentimiento que es amoral, digamos, que no está ni bien ni mal, es el sentimiento per se, ¿no? Y entonces, ¿por qué crees que a veces los payasos están demonizados, ¿no? Y a los niños los asustan o se usa como un término peyorativo? A ver, en tu pregunta hay varias cosas. Contestando a la primera, pues es muy triste que se emplee la palabra payaso como un insulto, ¿no? ¿Por qué no se dicen fontanero o albañil o administrador, ¿no? Se podrían decir otras cosas. Sí. Cualquier oficio. Ser payaso es un oficio y es un oficio muy noble, muy antiguo. Inclusive les puedes recordar que muchas tradiciones espirituales tienen la figura del payaso sagrado. Son más famosos en los indios Hopis la figura del Eyoka, pero te puedo hablar también de una cierta tribu en Brasil que se llaman los Crajó, que tienen unos payasos sagrados que se llaman Ochuas. O sea, la figura de un personaje que le dé la vuelta a la realidad, a la seriedad de la realidad, es algo que ha sido muy considerado desde siempre por muchas tradiciones espirituales. Es lamentable que se emplee de esta forma, y por eso muchos payasos nos hemos ido llamando clowns. Especialmente en Europa, ¿no? Pero somos payasos. Pero justamente por esto, y viene del hecho de que nuestra falta de conciencia, confundimos la generosidad de un payaso en hacer reír a su público con sus problemas en una imbecilidad vasta. Falta de conciencia, es triste. Si se mira bien un espectáculo de payaso es mucha generosidad. De hecho, más problemas tiene el payaso en el escenario, más se ríe el público y más está feliz el público. Eso es un ejercicio de generosidad y de bondad hacia el mundo. Totalmente. Así que eso es muy triste. Y la segunda parte de tu pregunta era porque había algo más aparte de lo peyorativo que me mencionabas. Que al presidente argentino, para insultarlo, a veces le dicen payaso. Sí, bueno, pues tristeza profunda, falta de conciencia. Que le llamen presidente, es que se confunden las cosas, Yo prefiero ser payaso que presidente, desde luego. A lo menos tengo la dignidad de mostrarme desnudo, la desnudez del alma.
ante un público, y es mucho mejor hacer reír a un público que hacerlo llorar. Claro. Cosa que suelen hacer mucho más los presidentes, no digo el vuestro, que no lo conozco, pero en general No, sí, nos hace quien llorar. accede al poder, Claro. quien accede al poder está muy rápidamente contaminado, es como un peón en medio de un terremoto, de un tsunami continuo. Aunque la persona no sea una persona malvada, se corrompe. En el Entonces, texto de yo prefiero presentación ser- de tu visita Sí. al sur de América hay una frase muy hermosa del teólogo brasileño Leonardo Boff. Sí. ¿Por qué la elegiste? Sí. Bueno, es una frase que dice, bueno, algo parecido decía Nietzsche también, pero Leonardo Boff decía, todos los niños quieren ser hombres, ¿no? Todos los hombres quieren ser reyes, todos los reyes quieren ser Dios, pero solo Dios quiere volver a ser niño. Es decir, como que al final de las cuentas hay una vuelta al principio, pero que es una vuelta al principio que de hecho se ve en ciertas personas mayores. Hay personas mayores que llegan al final de la vida, en el último tramo de la vida, y que acceden a una bondad, a una generosidad, a una inocencia. Yo acabo de trabajar aquí con una persona de 80 años y es la cuarta vez que viene a trabajar conmigo. Es una payasa maravillosa, maravillosa, porque no tiene nada que perder. ¿Me explico? Entonces, hay como una vuelta al principio, una vuelta a esta inocencia de la infancia, una vuelta a esta espontaneidad, a esta bondad, a esta generosidad, a esta amorosidad, pero con todo la ganancia del recorrido humano hecho, de la vida transmitida, de los 1000 problemas que podemos afrontar en la vida, de los 1000 dolores que nos pueden llegar. Y eso es el sentido de esta frase, ¿no? Porque no vamos a volver a ser niños. Los niños ya fuimos. Para ser niños ya están los niños, que lo hacen muy bien, es su cometido. Pero para incorporar a nuestra experiencia de adultos, de adultas, estas cualidades que son específicas de la infancia, eso es el sentido de esta frase. Para mí, como que Dios quiera ser niño es como querer volver a jugar con la vida, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice, la infancia se acaba cuando un charco de agua pasa de ser una oportunidad a ser un problema. Hermosa forma de pensarlo. En la historia del clown y de la relación del clown con el público en el mundo, el francés Marcel Marceau ocupa un lugar importantísimo, ¿no? ¿Qué significa para vos, Marcel Marceau? Un maestro. Ahora que Marcel Marceau era mimo, no era clown, pero poseía este arte de la pantomima. Un maestro, el maestro de Marcel Marceau era Etienne Decroux, que era otro maestro. O sea, Francia fue muy fecunda en este cultivo del arte, de esta pureza del arte corporal. Esta Francia de posguerra también, que fue muy fecunda en mucho arte, ¿no? Entonces, Marcel Marceau fue un maestro, y les puedo decir que el día que murió Marcel Marceau, me impacté muchísimo por una cosa bien genuina. Pensé, si se muere Marcel Marceau, es que realmente la cosa está fea. Si se muere un artista del tamaño de Marcel Marceau, es que Dios no tiene compasión ni una, es que no está bien de la cabeza el señor, no se puede retirar de la vida porque Marcel Marceau era un artista del mimo, pero era alguien que, y en esto se parece a un buen clown, era alguien que era capaz de hacer llorar y de hacer reír en un mismo espectáculo. Sí. Y eso solamente lo hacen los grandes artistas, ¿no? Conmovía, y que lo hiciese sin decir nada. Hay muchos clowns o payasos que también trabajan sin texto, porque esto les permite también viajar por el mundo, y que consiguen conmover solo con una mirada. Claro y que sí. Eso tenía Marcel Marceau, ¿no? Entonces, sí, me impactó la muerte de Marcel Marceau, me impactó mucho, porque empecé a preocuparme por la mía propia. Dije, que se mueren los seres humanos, una cosa ya se sabía, pero que se mueran los artistas, no, eso ya es otro inconcebible. que hacer.
Que es algo extraño. Es muy interesante escucharte conversar, sobre todo, iniciado en París con Rosine Roget, ¿no? Que es clown y Gestalt, y también después en tu español fluido, porque trabajaste con el doctor Naranjo, que fue quien te inició en este clown esencial de hospital para ese abordaje integral, ¿no? Que a veces por ahí separamos la racionalidad un poco de lo espiritual, y vos unís esas dos cosas, ¿no? A través del clown, un poco la cabeza y el corazón también, ¿no? Sí, claro que sí. La cabeza, el corazón, el cuerpo, todo. Tuve la suerte, de conocer a Rosine Roget, que fue la primera en Francia. Rosine Roget era actriz del Teatro du Soleil, y cuando la conocí me impactó mucho su visión del clown, porque justamente construía el clown desde lo personal, que es lo que me interesaba a mí. Y luego, cuando me formé en psicoterapia integrativa con Claudio Naranjo y tuve la suerte de colaborar con él muchos años, digamos que mi trabajo tomó otra anchura, porque claro, Claudio era un maestro del enneagrama, de la terapia gestal, de la meditación, y era además un artista, porque Claudio Naranjo tenía una formación de músico y tenía una sensibilidad artística, y muy pronto se rodeó de artistas, tenía fe en que el arte nos puede curar. Qué lindo eso, el arte que nos puede curar. Sí, de hecho el arte nos cura, o sea, a mí el arte me salvó, tal cual, y no soy el único. Aquí un oyente que nos está escuchando en la ciudad de Buenos Aires, de San Cristóbal, pregunta, se llama Suni, ¿cuál es la diferencia entre clown y mimo? Para quien no supiera. Vale, ok. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, muy básicamente, digamos que un mimo basa todo su arte en la gestualidad. No usa ni la palabra ni siquiera el sonido, cosa que hacía Marcel Marceau, ¿no? Es lo que hacía Marcel Marceau. El clown puede trabajar sin sonido, puede trabajar de una forma con un cierto código gestual, pero tiene acceso al sonido, tiene acceso a la palabra, no al texto. El texto y el clown no se casan muy bien, pero el sonido y el clown sí. La palabra, lo que se llama en el idioma de los payasos el grameló, que es la lengua inventada que usan muchas veces los payasos y que usó primero Chaplin en tiempos modernos. Esto sería la diferencia, este acceso a la palabra, ¿no? El clown, desde mi punto de vista, el clown tiene aún más libertad que el mimo, porque el clown puede usar solamente su cuerpo, pero le puede añadir un sonido, una palabra, una frase, media frase. El mimo, no. La ventaja que tiene el mimo es que para poder llegar a ser un portador de su arte, tiene una formación corporal de la cual carecen normalmente los payasos o los clowns, ¿no? Los mimos tienen un entrenamiento corporal muy preciso. La técnica del mimo es muy precisa, es muy meticulosa. Eso es la diferencia. Lo que tienen en común es la poesía. La poesía. La poesía del clown, la poesía del mimo nos pueden llevar a unos mundos oníricos cuando está bien hecho, similares. Qué lindo. Nos hacen soñar. Nos hacen soñar, y permitirse soñar en esta época es muy necesario. Así que, Alain Vigneault, te quiero agradecer esta charla que tuviste con nosotros esta tarde, proponerle a la audiencia que vaya el jueves 6 de agosto a las 6 de la tarde al Jenny de Triunvirato 433, que hay una charla y una presentación de libros con entrada libre y gratuita, y si no pueden ir el domingo 9 de agosto a las 18 horas en la Alianza Francesa, que hay charla para payasos de hospital y universitarios de medicina, también hay entrada gratuita para ellos, y el domingo 30 de agosto a las 18 horas en el Chacarera Teatre hay charla y la proyección de este documental sobre tu vida, más presentación y firma de libros, que se consiguen las entradas por PlateaNet hasta el domingo 6 de septiembre, que también se repite esta charla y esta despedida junto con Andrés Neumann y Mauricio Dayub, y firma de libros, cierre de gira, y también se consiguen las entradas por PlateaNet. Fue, Alain Vigneault, a hablar con vos, un placer, te mando un beso muy grande, que salgan todos muy lindos las charlas, y bienvenido a nuestro país, la Argentina, pese a que mal usan la palabra payaso. Siempre amigos y amigas de los payasos que son sensibles, inocentes, auténticos y verdaderos de corazón.
Muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Ahí nos vemos. Chao, chao. Abrazo enorme. Dice el saber popular que para cada cosa que pase, para cada sentimiento que existe, para cada hecho que da vueltas por ahí, hay una canción de Charly García. Esta de instituciones recuerda a un país convulso. López Rega, Isabelita en el poder. Los magos, los acróbatas, los clowns mueven los hilos con facilidad. Mueven los hilos con habilidad. Y habilidad también. Pero no es el terror a la soledad lo que hace a los balazos. Uno rojo, otro blanco. Y a los viejos sueños al justo lugar. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez llega con un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva. Un espectáculo para reírse de la realidad, pensar un poco y salir más liviano de lo que entraste. Sábado 1 de agosto en el Teatrillo de San Francisco. Domingo 2 de agosto en el Teatro Español de Santa Rosa, La Pampa. Reserva tu lugar ahora en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social.
una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. ...15:42, ya saben que esta cortina preludia el anuncio de nuestros espectáculos de La Patria No Se Vende. Y esto es para ti, mi patria querida. Y la novedad es que volvemos a Lanús. Lo decimos nosotros aquí desde la EMA 530 que auspicia los espectáculos. El domingo 9 de agosto al mediodía en el Perón de Lanús. Qué lugar lindo del conurbano bonaerense. Haremos una nueva función de nuestro renovado espectáculo La Patria No Se Vende. En el mes en que homenajeamos y recordamos a Don José de San Martín. Después del Campeonato Mundial de Fútbol, con una administración política de la Argentina que pretende vender la patria, nosotros nos recargamos en la resistencia. Así que están todos invitados, Lanús y alrededores. El que quiera ir hasta Lanús para ver el espectáculo, perfecto, un domingo al mediodía en un lugar en que vamos a almorzar. Las entradas que se consiguen por Alternativa Teatral son, como siempre, de precios muy cuidados. Y lo importante, chequen si quieren en mis redes sociales. Hoy compartimos un flyer que incluye además una filmación de nuestro último espectáculo en Lanús. Se dan cosas en el vivo ahí que nos llenan de amor, de energía y también de pensamientos sutiles. Esa es la función, aquella que compartimos en el flyer, en que estuvo Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo. La patria no se vende, la patria. Así que, amigas y amigos, están todos invitados. Nuestro carrusel de La Patria No Se Vende tendrá muchos capítulos más. Al mes siguiente estaremos en San Telmo, en el Club Cambalache, pero para eso habrá tiempo. Ahora, los que quieran estar el 9 al mediodía en el Perón de Lanús, vale la pena el Perón de Lanús, ¿eh? En todos los sentidos vale la pena, los estamos invitando. Es la madre patria, es nuestra alegría. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, la patria se defiende. No grito de... Por estar escuchando el programa se ganaron un par de entradas cada uno para ir a ver el domingo 2 de agosto en Bebop en el centro de Buenos Aires, el próximo domingo, a Ara Toclatian Jr., Alfonso Loan, DNI terminado en 043, Adriana Acosta, DNI terminado en 968, y Cristian Febal, ¿será? DNI 849. Las entradas quedan aquí en un sobre para cada uno en la puerta de la M530. La patria no se vende, la patria
Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni. El viernes pasado, cuando hablamos del paso a la inmortalidad, el 26 de julio de Evita, o hablamos de Osvaldo Pugliese y su leyenda, un oyente dijo... Pugliese. Todas las veces que sea posible. Un oyente dijo, ¿y de Corsini? ¿Nadie se acuerda? Sí, hay una película de Ginás muy linda. Corsini partió de este mundo el 26 de julio de 1967. Estuvo con nosotros Enrique Dacal la semana pasada, hablando de teatro y de la obra que protagoniza. Su hijo, el cantautor Pablo Dacal, escribió un libro que se convirtió luego en película, que se llama ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini? ¿Por qué todavía escuchamos a Ignacio Corsini? Porque mira lo que es esta canción espectacular de Corsini. Por muchas cosas seguramente, ¿no? Por la creación de un estilo. Magaldi, Corsini, Gardel. Los varones aquellos que mezclaban el canto del campo con el canto de la ciudad. Las noches del barrio. Y en rigor, en Corsini había algo que podríamos denominar también la italianidad al palo. Sí, Corsini era italiano, del sur de Italia, y en su modo de cantar, en cierta acentuación, había algo importante del sur de Italia. La llevó un payador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos. Del ciclo de las canciones que trataron de contar en el siglo XX, el siglo XIX, la historia de la pulpera Santa Lucía, que incluso también fue telenovela en una Argentina del pasado. En la reja de la pulpería. Pero ¿qué quería Corsini? Quería cantar como los pájaros. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos? Corsini había nacido en 1891 en Italia, murió en 1967. Cuando alguna vez le preguntaron por estos sus trinos, las guitarras de Santa Lucía. a mí me enseñaron a cantar los pájaros con la espontaneidad de su canto, sin testigos. Eso ocurrió en el gran escenario de la naturaleza. Aprendí a cantar como los pájaros, naturalmente y sin esfuerzo. Y precisamente, dice una biografía suya de Roberto Selles, quizás esa cosa simple de pueblo, sin la interferencia de lo asimilado en el conservatorio, fue la síntesis que lo llevó a su enorme popularidad en su época. Fue, por ende, un cantor criollo sin alardes de virtuosismo, con un estilo muy enraizado en los payadores. Entre los payadores, en el estilo de José Bettinotti, pero con un claro dejo nasal. Ahí lo percibimos. Muy propia de la forma en que se habla en el sur de Italia. Corsini había nacido en Troina, en la provincia de Catania, en Sicilia, aunque su apellido proviniera del norte, y ese origen, el del norte, le quedara en el cabello rubio, en los ojos celestes, y tal vez en una forma de ser y de vivir. Llegó con su madre a Buenos Aires en las oleadas inmigratorias de finales del siglo, en 1896. Era un chico de 5. Primero vivieron en Almagro, pero cuando el pibe tenía 7, se fueron a la ciudad bonaerense de Carlos Tejedor. Allí fue boyero y recero. Y allí fue donde los pajaritos del campo le enseñaron los primeros secretos del canto. Si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó, caminito cubierto de cardos,
Y 10 años más tarde, cuando ya estaba de vuelta en Almagro, lo escuchó cantar a Bettinotti. Primero quiso imitarlo, después despegó. Después empezó su incursión en el mundo del teatro, que era amigo del circo entonces. El artista circense José Pacheco lo introdujo en el teatro y también podría decirse que en el matrimonio, ya que Corsini se casó con su hija Victorio Pacheco en 1911. En ella encontró la gran compañera de toda su vida y, si se quiere, también uno de los dolores más grandes, porque enviudó muy temprano de ese matrimonio y un poco de ese dolor flotó también en su voz y en su canto. Estos son juntos, el maestro y el alumno, Bettinotti y Corsini. En el filo de la noche, está Corsini cantándole a la leyenda del payador. Cuando recién empezaba la industria discográfica, Corsini comenzó a grabar. El cantor-actor que deslumbraba en el circo y en el teatro llegó al sello Víctor. En Buenos Aires no había todavía estudios de grabación. Víctor, RCA Víctor, trajo desde Estados Unidos equipos para grabar y después publicar discos y eligió entre muchas opciones la voz de Corsini. Por entonces, como todavía lo campero era muy importante, grababa valses, canciones criollas, estilos, habaneras. El tango aún no había llegado al momento en que con Gardel al frente se consagraría el tango canción. Filmó películas mudas: Santos Vega, Federación o Muerte. Y su figura se prolongó todavía en el cine en los años 30, cuando el cine ya era sonoro. ¿Por qué escuchamos todavía a Corsini? ¿Por qué hay gente que todavía escucha a Magaldi? O a Gardel. ¿No será porque en medio de todas las invasiones bárbaras y los estímulos distractivos hay algo que nos hace sentir en nuestra patria cuando escuchamos también las voces del pasado? Sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Cantó por última vez, muy triste por la muerte de su esposa, el 28 de mayo de 1949. ¿Dónde? En una radio, en Radio Belgrano. En una audición, se decía entonces, que se llamaba Argentinidad. Reaparecería en 1961 en un programa de televisión, 6 años antes de que sus ojos se cerraran para siempre. Con él se iba una voz particularísima de la historia, la más atípica seguramente de todas las que pasaron por el tango. La sonrisa de Corsini en el recuerdo, un tango de homenaje a don Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mocón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo, sencillo y valiente, para los pobres guarida, del juego entero la vida, serás gloria del país. Podríamos decir que el mundo ya no es el mundo, y una parte buena del radicalismo
ya no es aquel radicalismo. Nadie te pide un servicio que lo supieras negar. Si de puro generoso y demostrar tanto celo fue tu único consuelo el tener algo que dar. Mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfales y los votos radicales, las demás listas se arrollen, bien al tope las banderas y en alto los estandartes gritarán por todas partes: ¡viva Hipólito Yrigoyen! Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Y esta tarde, Marina Glesser, esta tarde de lunes, ¿hay algo interesante que hacer en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hoy es lunes y como todos los lunes, en este lunes y cada lunes, las locas de los lunes a las 19 horas nos juntamos en San José 1111, en donde lleva 405 días presa y proscripta Cristina Kirchner, que es inocente. Cristina Kirchner es inocente, no hay pruebas contra Cristina Kirchner en el triunvirato de la Corte de este Poder Judicial inconstitucional, porque no está conformada como debería, y no hay pruebas, no sé, qué los tentó a Jiménez Uriburu y a Luciani a hacer toda esa parafernalia y llevar al saqueo y a la expoliación y a, digamos, la balcanización de nuestro país a partir de sus caprichos ideológicos. Bueno, Cristina es inocente, 405 días de esta prisión y proscripción injusta que nos veta a nosotros nuestra libre elección democrática de querer a Cristina, y porque nos sentimos representadas cabalmente por sus 2 mandatos como presidenta, como compañera de su compañero de toda la vida, Néstor Kirchner, y como vicepresidenta del inefable, ya a esta altura, Alberto Fernández. De aquellos lodos estos barros, de aquellos barros estos lodos. Nos encontramos, no importa que seas mujer, hombre o lo que sea, a las 19 horas en San José 1111 para pedir la inmediata liberación y la restitución de los derechos políticos, cívicos de Cristina Fernández de Kirchner, porque necesitamos a Cristina para salir de esta tamaña injusticia a la que nos está sometiendo el parásito de Javier Milei y todos los esbirros cómplices que omiten nombrar esta injusticia en este día y cada día. Así que las locas de los lunes, San José 1111, hoy a las 19 horas en este día y cada día, Cristina libre porque es inocente. Sorteamos en el programa, a lo largo del programa, entradas para ir a ver al teatro Ana María Bovo el próximo fin de semana. Les cuento, los espectáculos de Ana María son siempre muy recomendables, que se ganaron, sí, muy interesantes, se ganaron esas entradas Susana, de NI terminado en 753, y María Alejandra Beltrán, de NI terminado en 859. Las entradas estarán a disposición en las puertas del teatro. Así que nos vamos hasta mañana, ya viene el programa de nuestro compañero Pablo Caruso y su gran equipo. Muchas gracias, Carlos Polimeni, gracias al equipo y a todos ustedes del otro lado. Muchas gracias. Y vuelven las ideas entonces a la M530.